Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bastante bien. Bueno, vamos a dar inicio al programa Carrera Administrativa Contigo, que va dirigido a todos los servidores públicos y a algunos invitados especiales, quienes están en este momento, se están preparando para poder participar en este programa que informa y educa a los servidores públicos. Es muy importante, bueno, tener a la magíster Margarita Vázquez Quirós, directora sustituta de la Academia Panameña de la Lengua. Vamos a leer un poquito su reseña. Magíster en Literatura Hispanoamericana y en Lexicografía Hispánica y especialista en Literatura Panameña. Se ha entregado a 3 saberes relacionados con las letras: la literatura, la lingüística aplicada y la docencia universitaria, dejando rastros bibliográficos en América y Europa. Desde el 2006 es miembro número de la Academia Panameña de la Lengua, en donde ocupa la silla B en sustitución de Tobías Díaz. Su discurso, El Canal en la novela panameña. Es considerado pieza de indiscutible valor para las letras del país. Es también miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua, de la Real Academia Española y honoraria de la Academia Colombiana de la Lengua. Ocupó el cargo de secretaria en el 2006 al 2015 y el de directora en 2015-2018. Actualmente es la directora sustituta y bibliotecaria ad hoc de la Academia. Entre sus múltiples publicaciones están Inventario Crítico de 1998, Acechanzas a la literatura panameña, un ensayo con 5 preguntas y una esperanza, Premio Rodrigo Miró Grimaldo de Ensayo 2001. Contrapunto: 2 ensayos sobre la literatura de Panamá conjuntamente con Rogelio Rodríguez Coronel, 2008, y el Diccionario del Español en Panamá, 2011. Un acercamiento a la lexicografía en Panamá, lectura y composición de textos expositivos en colaboración con Carmen S. de Pericó, 1986 a 1994. Investigación que sostuvo por varios años la prueba de los cursos de ingreso a la Universidad de Panamá. Por otro lado, su trabajo en la enciclopedia virtual en Caribe en Panamá es reconocido. La bibliografía de doña Margarita Vázquez de Quirós, una distinguida dama de este país. Bueno, doña Margarita, vamos a continuar y vamos a hacer una pregunta. ¿En qué año fue fundada la Academia Panameña de la Lengua? Voy a hablar sobre ese hecho que ocurrió en 1926 sin detenerme simplemente en la fecha, sino observar los acontecimientos que fueron llevando a la fundación de la Academia Panameña de la Lengua. La idea esta tiene que haberse estado cocinando, vamos a decir así, entre la gente que escribe, los periodistas, los novelistas, los poetas, en todo ese periodo antes de 1926, porque ya en 1871 se había fundado en Colombia, cuando Panamá era parte de Colombia. Por lo tanto,
yo pienso que Panamá entró 2 veces a la academia porque aquella vez como Estado soberano de Panamá, que era, entró con todos los otros estados a formar parte de la Real Academia Panameña de la Lengua. Eso ocurrió, como dije, en 1871. Ocurre todo lo que pasa con Panamá hasta su separación de Colombia en 1903, y hay un grupo de panameños, entre los que quiero mencionar a Guillermo Andreve, a Ricardo J. Alfaro, a Octavio Méndez Pereira, es decir, grandes personalidades, e incluso el fundador, el primer director de la Academia Panameña de la Lengua, Luis García de Paredes, cuya memoria se recuerda en Panamá Viejo, porque fue además un hombre muy interesado por la historia y por las ruinas de Panamá Viejo, que imagínense ustedes, en esos años estaría pues como metida en la selva. Esas son cosas que me imagino yo. De tal modo que hay además un padre, el padre Pedro Favo, que es un hombre muy ilustrado y ha sido nombrado en Panamá por esa época. Y se mueve junto con todas estas personalidades para fundar una academia panameña de la lengua en 1926. Pero cuando eso ocurre, ya a partir de 1871, los países ya independientes comenzaron a fundar sus propias academias. Así que la panameña viene a ser la número 11. Me lo sé bien y sigo después de Filipinas, porque cuando hay alguna reunión, somos 24 academias ahora, y los representantes de las diferentes academias van caminando en fila, y a mí siempre estoy entre Filipinas y Cuba, que es la que sigue después de Panamá. La número 11, y como dije, son 24. Ahora son 24 academias. La idea de la academia estaba presente desde, imagínense, 1713. Y, perdón un momentito. Ay, ahora no sé cómo apagarlo. Bueno, no importa. Sigo. Desde 1713, cuando se funda la Real Academia Española de la Lengua, siguiendo las ideas de las academias que ya habían sido fundadas, que era la Academia Francesa de la Lengua, la Academia Francesa de la Lengua, la Academia Italiana de la Lengua, y entonces se funda la Academia Española, y con el fin de reunir todo lo posible los asuntos de la lengua, que era lo que interesaba muchísimo en esa época, de modo que comienzan a trabajar inmediatamente en el gran diccionario de autoridades. Estuvieron varios años
trabajando en el diccionario de autoridades, luego siguen con la gramática y finalmente con la ortografía. Cuando termina ese siglo XVIII, ya la Real Academia, con otra mentalidad diferente a la mentalidad actual, pero muy loable, habían construido una bibliografía que es fundamentalísima. Ocurre entonces la fundación de la Academia Panameña de la Lengua, que también va poco a poco trayendo sus libros, porque en 1826 ya comienzan a quiero hacer agregar esta idea, que los académicos eran todos escritores. Escritores, por supuesto, también estaban los políticos, el presidente de la República, y se publica en 1950 los diccionarios de anglicismos de Ricardo J. Alfaro. Y en 1964 Baltasar Izaza publica un diccionario de panameñismos, que luego continuará Ángel Revilla. Y bueno, antes doña Luisita Aguilera había escrito sobre el habla del panameño, Gil Blas Tejera había escrito sobre el habla del panameño, todos fueron académicos. Quiero también referirme, al hablar de todas estas cosas, de dónde surge, cómo está instalada la academia en la sociedad panameña. Bueno, las bases legales de la Academia Panameña de la Lengua están en la Constitución Nacional. Allí se dice cuál es la lengua, y después de la Constitución Nacional sigue la Ley de Educación, porque precisamente las academias se fundan con esa mirada de observar la lengua, porque es fundamental para el desarrollo cultural de las naciones. Si la persona no domina su lengua, no podrá dominar tampoco otras lenguas. Su lengua es fundamental y va a hacer que organice el mundo de una manera cada vez mejor. Por eso es el énfasis que se le da a el estudio de la lengua a través del tiempo. Entonces, eso ocurre, entra a formar parte fundamental la Constitución Nacional. Luego, fíjense, ocurre un convenio multilateral de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1962, en la tercera reunión de las Academias de la Lengua, porque la primera había tenido lugar en México bajo cuando era el presidente alemán de México. Él hace un gran esfuerzo
por realizar esta reunión de las academias y allí se adquiere un compromiso de realizar un convenio para reunir a las asociaciones de la lengua existentes en aquel momento. El asunto es que en 1962 ya había 20 academias y las 20 academias son firmantes de un convenio multilateral. Es un convenio que obliga, vamos a decir, a los gobiernos a cuidar, mantener, destacar las academias de la lengua en cada uno de los países y sobre todo para fomentar la cultura de los pueblos, porque ese documento dice que es de esa manera como los pueblos hispánicos, o sea, los pueblos que hablan español, se harán respetables y fuertes de esa manera entre todos. Y aquel documento, aquel convenio multilateral, se lleva y se inscribe en las Naciones Unidas. De modo que Panamá tiene un compromiso con todos los países hispanohablantes y en la actualidad incluso con Estados Unidos, porque hay una academia de la lengua española en los Estados Unidos y en Puerto Rico, en Guinea Ecuatorial. Es decir, la lengua española es una de las lenguas más fuertes en la actualidad por la cantidad de hablantes y por el desarrollo que ha tenido la lengua a partir de todos estos años. Doña Margarita, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiempo tomó aquel diccionario que confeccionaron? ¿El primero, dice usted? Sí, el primero, ¿qué tiempo les tomó? El primero de la lengua. Ese diccionario es una maravilla. Yo creo que todos tenemos la oportunidad ahora con esta época que nos permite entrar a las bibliotecas y revisar y convertirnos en ratones, pero ratones tecnológicos, vamos a decir así. Se puede consultar y se llama Diccionario de Autoridades porque tiene ejemplos de las autoridades de la lengua en aquel momento. Como dije hace un rato, los pensamientos van cambiando a través del tiempo y el pensamiento de la academia como institución también ha ido cambiando, porque en aquella época, imagínense, en 1713, en el siglo XVIII, los países hispanoamericanos quedaban detrás del océano y estaban muy lejos y éramos colonias todavía. Y no va a ser hasta 1871 cuando al fin dicen, está bien, vamos a fundar una academia en Colombia. Y fueron Caro y Cuervo quienes se movieron en aquella actualidad. Bueno, aquel diccionario tiene una contraparte en América, pudiéramos decir. Y es precisamente el diccionario
y Gramática, que es un libro de gramática de Caro y Cuervo, que también se puede consultar. Que ese diccionario, cuando muere Cuervo, que era el que estaba a la cabeza de la investigación, no había sido finalizado porque son tareas tan inmensas que no basta una generación. Y saben que ese diccionario lo tomó precisamente el Instituto Caro y Cuervo en Colombia y siguió trabajando en él hasta 1994, por acá, cuando ya se termina y se da ya la seña de que ha terminado la investigación de ese gran libro que corresponde en América al gran libro aquel que fue el diccionario de autoridades. De modo que esto hay que verlo así, ¿no? Es como una relación, la lengua es eso, es relacionar, es estudiar nuestra realidad a través del léxico, a través de las palabras. La palabra nos va hablando de todo, nos habla de historia, nos habla de la naturaleza de los pájaros, de los peces, de lo que hacen los hombres, como por ejemplo en las salinas. ¿Qué hace la gente en la salina? Y a cada cosa en la salina le dan un nombre. A cada red que tiran al agua los pescadores le dan un nombre. A cada escoba que hacen le dan un nombre. O sea, la lengua es la que va mostrando cuál es la cultura que tiene la gente. Y por eso es fundamentalísimo. Eso hablando así del léxico que va como apareciendo. Pero es que ese léxico se va relacionando, se establece entonces una relación a la que nosotros llamamos gramática, que es como la construcción del escrito. Los escritos son verdaderas construcciones. Es como si fueran edificios, vamos a decir así. Entonces, eso es lo que hace la academia, estudiar todos esos aspectos, organizarlos, tomar los diccionarios, tomar los libros e impulsar la literatura, porque la literatura a la par va hablándonos de nuestras razones más profundas, de nuestras angustias, de nuestros abandonos. Y por eso es fundamental que los niños panameños y los jóvenes lean la cultura, la literatura panameña, porque no es solamente bla, 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 la literatura no es bla, 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 está escrita por un hombre que sabe. Dentro de la literatura hay un personaje que es el hombre que ha vivido, el hombre que se ha metido en la montaña, que sabe que produce tal árbol, qué medicina se puede conseguir aquí, y ese hombre que es el maestro, ese maestro está presente en las obras literarias. De modo que yo creo que ese punto, ese aspecto de la literatura
lo, lo vamos poco a poco porque el trabajo que se ha realizado aquí en Panamá con la academia en los últimos años se ha enfatizado muchísimo por lo mismo que la lengua va sirviendo de vínculo a través de las redes, a través de eh, los, eh, los programas de este tipo, de los periódicos escritos que ahora aparecen en la red, de modo que estamos más comunicados que nunca. Y este hecho exige que la educación vea hacia allá, mire hacia allá. Doña Margarita, quisiera hacerle otra pregunta. Los programas que tiene la Academia Panameña de la Lengua, ¿usted los puede mencionar? ¿Cómo no? Mire, nosotros tenemos tal cantidad de programas que hasta que tengo que mirar aquí, hay, fíjese todo lo que hay. Como he hablado de educación, hay seminarios especializados a los docentes de español. Por eso existe un convenio también con el Ministerio de Educación y un convenio con la Universidad de Panamá, que forma a los docentes de todos los niveles, creo yo, o de los niveles más altos. Así que a todos esos profesores se les dictan seminarios. Estos seminarios han estado desde hace 2 o 3 años manejados desde Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene 800 años y allí en Salamanca hay una escuela dedicada al estudio de la enseñanza del español como segunda lengua. Y ustedes dirán, bueno, pero esta para nosotros es la primera, pero es que cuando uno ve su lengua, pero mirándola para enseñarla como segunda lengua, es decir, se establece una comparación entre dos lenguas y eso ayuda muchísimo a comprender para que el docente comprenda cuáles son las relaciones y de qué modo acercarse a los estudiantes. Así que ese es uno de los programas, el de los cursos a los docentes, que no solamente brindan los profesores de Salamanca. El director, por ejemplo, de la Academia Colombiana de la Lengua ha dictado seminario aquí. La directora de Argentina, la actual, ha dictado seminario. La directora de Guatemala también estoy hablando desde 2010 más o menos, que han estado viniendo, no todos a la par, tal vez sí todos reunidos cuando hubo congresos aquí. Hay también capacitaciones que se brindan a los diversos, las instituciones del Estado. Se les brindan capacitaciones y los académicos atienden todas esas llamadas, vamos a decir, llamadas de auxilio, a veces se sienten de ese modo. Hay por otro lado una relación con otro aspecto que tiene que ver la imagen en este mundo nuestro de ahora.
tiene una importancia fundamental la imagen. Entonces, hay también una mirada hacia ella con el cine literario que se presenta una vez al mes y que está relacionado con la literatura universal, vamos a decir así, la literatura mundial de todos los países. Se pueden ver allí cuando se anuncia una película. Podemos ver películas que es difícil encontrar en otros lugares y que están relacionadas con la literatura. Hay también un círculo de lectura atendido por los académicos. Ese círculo de lectura tiene primero un comentario, se asigna una obra. Generalmente son obras que están tenemos una biblioteca de la Academia Panameña de la Lengua y usted puede ingresar academia@apl.org, academia@apl.org, creo que es. Entonces, de ese modo se puede leer allí la obra, que a veces es difícil conseguir las obras y ahora que no nos movemos mucho, con mayor razón. Entonces están allí las obras asignadas, las personas leen, se comenta, alguien comenta al principio y al final. Hay conferencias relacionadas con la lingüística, relacionadas con la literatura, con las obras literarias. La academia participa muy enfáticamente en las ferias de libro. En las ferias de libro siempre hay una participación de la academia. Este año hay 5 actividades. Una es el ensayo en Panamá. Otra es inteligencia artificial y literatura. 2 actividades conjuntas con la UTP y otra con Capali y con la Organización de los Estados Iberoamericanos. Esta es una idea general de lo que se hace en la academia para relacionarnos con el público, pero eso va mucho más allá porque, por ejemplo, hace ya como 2 o 3 años, conseguimos que sin un costo demasiado elevado se pudieran traer a Panamá 1000 diccionarios de la Real Academia y esos diccionarios fueron repartidos en las escuelas y hicimos reuniones en las escuelas con los niños para que recibieran el diccionario. Y ese diccionario, que es un diccionario en papel, deben estar en las escuelas, porque nosotros repartimos una parte, pero no podíamos con aquella cantidad, y el resto se le entregó al Ministerio de Educación para que hiciera la entrega de los diccionarios. Pero en el caso nuestro, cuando se entregaba un diccionario, se tomaba una fotografía del niño, del profesor que recibía. Eso era una fiesta realmente. Y si me tocaba a mí hablar, por ejemplo, yo les decía esto: miren,
cuiden este diccionario porque posiblemente es el último diccionario de la Real Academia de papel que vamos a recibir. Los próximos diccionarios serán por la web. Y así mismo ha sido. Así mismo ha sido. No se ha publicado otro diccionario de papel desde 2010, creo que es más o menos. De modo que ya ven ustedes que eso, por ejemplo, de ir, yo fui a Chepo y pasarme casi un día entero con las muchachas. Miren, en la academia trabajan tres personas, dos muchachas, pero que son una maravilla. Y don José, que es otro ser maravilloso, que cuida ese edificio, lo cuida, lo limpia, lo hace brillar, como dice, limpia y da esplendor, como la misma palabra. Asimismo, ese edificio está muy protegido en manos de ellos, en manos de Nicole, en manos de Rita, a quienes desde acá en este momento quiero yo rendir un tributo de admiración y de agradecimiento, porque no hay nadie más, creo yo, tal vez el profesor Rodolfo, que tiene también el mismo tiempo que yo de estar en estas cosas, que sepa la entrega, para ellas no hay hora, para ellas no hay día, tampoco para don José. Ellos viven por la academia. Entonces, forman parte de la academia y ese reconocimiento hay que hacerlo y ponerlo como ejemplo también. Doña Margarita, quisiera hacerle una pregunta. Las becas estas que ofrecen la Real Academia de la Lengua Española a la Escuela de Lexicografía Hispánica. Hábleme sobre estas becas y la Escuela de Lexicografía, ¿cuál es la misión? Sí, la Escuela de Lexicografía nació por instancias e insistencias de don Humberto López Morales, quien fue el director de la Asociación de Academias hasta cuando hace unos añitos se enfermó ya y tuvo que dejarlo. Y él fue realmente el que llevó a la realidad esa escuela. En el 2001 fue la primera graduación o salida de egresados de la Escuela de Lexicografía a la que fui yo. Conozco desde dentro esa escuela maravillosa que lleva a los más grandes lexicógrafos, estudiosos de la lengua, los gramáticos, don Ignacio Bosque, don Manuel Seco, es decir, una cantidad enorme de personalidades que van pasando para que la persona que esté recibiendo esta viene a ser una maestría, ahora es una maestría avalada por la Universidad de León. Pero las becas las otorga actualmente la academia. Antes estaban también apoyadas por la Fundación Carolina, pero veo que ahora es totalmente la academia porque son oficinas, vamos a decir, que recaudan fondos para la academia y ellos son los que pagan estas becas. Esta
esta escuela forma lexicógrafos porque la lexicografía tiene que ver con las palabras y su significado, pero también con la gramática, porque las palabras que se van incluyendo en un diccionario, por ejemplo, también se van clasificando gramaticalmente. Por lo tanto, tiene que ser una formación muy bien elaborada, muy bien pensada. Aquí está, aquí tengo quiénes son los que pagan las becas. Son la Fundación Pro RAE, que es una fundación pro Real Academia Española. Y la otra es la Fundación Premio RAE, o sea, es la fundación que recoge fondos para pagar un premio que otorga anualmente la Real Academia Española. De modo que ganarse una de estas becas, yo les digo personalmente, le cambia la vida a cualquiera. La próxima vez que abran ese concurso, si usted tiene ya un título universitario de donde sea, pero ojalá que esté relacionado con una de las lenguas, no tiene que ser necesariamente del español, puede ser de inglés, de francés. Vaya, inscríbase y haga esa maestría porque vale la pena. Vale oro, como decimos. Sí. Vale oro porque es nuestra lengua que nos estamos refiriendo. Sí. Y también, doña Margarita, por quiénes está compuesta la Academia Panameña de la Lengua? La Academia Panameña tiene, yo voy a decir algunos nombres en general, ¿no? Por ejemplo, está don Demetrio Fábrega. Usted conoce la poesía de don Demetrio Fábrega, madre mía, qué belleza de poesía. Don Demetrio es miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Está don Aristides Martínez Ortega, quien ha sido un organizador del mundo de la literatura panameña, que eso es serio, porque cuando uno se pone a pensar todo lo que se ha producido en los últimos años, la literatura panameña tiene mucho que leer. En ese plan también está Isabel Barragán de Turner, quien tiene una historia de la literatura panameña. Entonces, tenemos novelistas como Juan David Morgan, que es un novelista reconocido internacionalmente como Justo Arroyo, nombre cumbre en Panamá, o Pedro Rivera, en la narrativa, en el cuento, en el ensayo, o en la poesía, Manuel Orestes Nieto, el gran poeta Nieto, o Rafael Ruilova, que es un hombre de una amplia visión de la literatura, como Luis Pulido Ritter, quien nos trae aires de Europa y nos va poniendo al día pero que tiene además novelas que deben leer nuestros niños, nuestros muchachos,
esa novela que se llama Recuerdo Panamá. Es una novela conmovedora para que la lean los jóvenes. Está Giovanna Benedetti, la gran poetisa. Está nada menos que Damaris Serrano, ganadora en el campo de ensayo. Está don Erasto Espino, con quien tengo ahora una deuda porque tenemos que hacer una presentación sobre Gloria Guardia, quien era académica también. Está Melquiades Villarreal, el tableño, el que está en un pueblito de Las Tablas. Está Nimi Herrera. Están la profesora Fulvia Morales de Castillo. Está don Carlos Bolívar Pedreschi. Está don Jorge Eduardo Ritter Domingo. Está don Aristides Rollo Sánchez, expresidente. Está don Rafael Candanedo, que es periodista al que leemos constantemente en los periódicos. Está don Mario Galindo Urtemate. Y yo creo que se me queda alguien por fuera, pero lo que quiero hacer notar es que no están todos los que son, que nos hacen falta nombres allí, que hay unos escritores fabulosos en nuestro medio. Y esos son los que son ahora, pero si nosotros recogemos los que fueron antes, yo tendría que mencionar a Gil Blas Tejera, a Sinan. Entre los papeles de la academia encontramos unos manuscritos de Sinan, de 2 obras de teatro de Sinan que no se conocían y que luego en el INAC reunieron un grupo de jóvenes y leyeron esa obra maravillosa que nos hace reír, que nos ponen lo que somos nosotros, que nos reímos es porque nos vemos retratados allí en eso que se nos presenta. De modo que yo, por mí, yo pondría un montón de nombres más, porque hay sillas, les digo, hay sillas libres. Y ya dijeron aquí en algún momento, se dijo que hay sillas, ¿no? Que son las sillas, llevan una letra. Y estas letras pueden ser letras mayúsculas y letras minúsculas. Así que eso ya dan casi 50 cupos allí para reunir a todos los que estamos en este momento trabajando, porque esto es un trabajo. Yo estoy jubilada. Yo soy jubilada de la Universidad de Panamá. Trabajé por más de 50 años. Y estoy todavía. ¿Por qué? Porque no me he muerto. Cuando ustedes escuchen, ya no está en la academia, se murió. Porque no, ahora encontré mi nicho, aquí puedo aportar, poner el hombro. Eso es lo que tenemos que hacer, poner el hombro para que nuestro país siga adelante, para que no vengan otras fuerzas negativas, fuerzas oscuras que están especialmente en el mundo de las redes y demás. Ahora hay muchas
fuerzas negativas que pueden llevar a desastres, peleas entre los pueblos, peleas entre los grupos. No dejemos que eso ocurra. Pongamos el hombro. En el caso mío, para que los niños, yo gocé mucho mi trabajo con los niños, muchísimo con los jóvenes, muchísimos con los adultos, que también los tuve en la Universidad de Panamá y hacían décimas. Yo tuve alumnos que escribían décimas y ellos representaban o simplemente contaban, como Carlos Font, que ahora es un narrador oral, y él, desde que fue alumno mío, ya tenía la semillita esa de contar. De modo que yo invito realmente a todos los empleados públicos que están allí a poner el hombro para que nuestra educación sea la estrella, nuestra educación brille, para que los maestros y profesores sean cada vez mejores maestros y profesores, que hablen muy bien su lengua, que escriban muy bien, que surjan periódicos escolares en los que escriban los profesores y que escriban los niños, también los jóvenes. Porque creo que ocupar nuestro tiempo en eso es lo que nos va a hacer. Es como si tuviéramos una plantita y estuviéramos dándole agua, alimento, ¿para qué? Porque estas cosas jamás se ven inmediatamente, se ven con el paso del tiempo. Entonces, yo quiero invitar a todos a que de esa manera sea como se vea el asunto de la Academia de la Lengua, que muestra una entrega, todos estos nombres que he mencionado, entregados a este asunto de escribir por Panamá. Sí, muy importante todo lo que usted ha dicho, doña Margarita, porque ahora que hay tantas formas virtuales, redes sociales, que las personas, desde la niñez hasta los niños les gusta usar un celular. Sí. Allí yo considero que en parte es bueno, porque también los niños aprenden o se obliga a escribir. Sí, o se obliga a escribir en los chats, por lo menos. Y así uno se da cuenta y los puede ir corrigiendo a la vez. Claro. Tiene su parte buena en las redes sociales. Sí. Y hay que verlo desde ese punto de vista. Lo que hay que desarrollar es el pensamiento. El pensamiento, para que el pensamiento no se deje influir y llevar por la corriente. Pensar cada uno inteligentemente, y eso cómo se logra mediante la lectura. No hay ninguna otra cosa, es la lectura. Así mismo es. Bueno, ha sido muy enriquecedora todas estas palabras, el conocimiento que usted tiene y pues que le gusta, porque usted dice, usted va a estar allí, como decimos, hasta el último día de su vida, ¿verdad? Sí, sí. Así mismo, enseñando todas sus experiencias y recordando también todas esas actividades, programas que han pasado y que, bueno, usted más que todo conoce a ciencia cierta todo lo que se ha dado en el desarrollo de la lengua, de la Academia de la Lengua Panameña. Es muy importante, y que fue bueno que vino de una fundación que es la Real Academia
de la lengua española. Sí, así es. Así mismo. Bueno, doña Margarita, nos da gusto, el tiempo nos limita un poco, nos ha dado gusto escucharla, comentar toda esa historia que en algunas cosas no lo sabíamos, otras sí la sabíamos, porque de acuerdo a también al repaso que uno le da a todas aquellas lecturas y que me he visto en la necesidad, puedo decir, de estar leyendo todo lo que es la Real Academia y sentimos una necesidad muy grande que es el saber escribir, como usted lo dice, escribir bien. ¿Y cómo se adquiere eso? Desde la niñez y los niños, bueno, allí con sus, como repito otra vez, con sus chats, con su forma de comunicarse, van aprendiendo. Sí, Lastimosamente, pues nos llegó una pandemia y no tienen a un profesor presencialmente, pero bueno, también con la ayuda de los padres en el hogar. sí. Así mismo es. Sí. Doña Margarita, ha sido un placer tenerla con nosotros en este programa Carrera Administrativa Contigo, un programa que informa a la comunidad, a los servidores públicos en especial, y que también educa, porque aquí damos todo tipo de programas para que, más que todo educativo, ¿no? Educativo para que la gente tenga más conocimiento y, importante, le hacemos la invitación a todos aquellos servidores públicos para que estén pendientes de nuestros próximos programas. Nos acompañan esta tarde, tenemos a nuestra compañera Gimara Saavedra. Buenas tardes, señora Margarita Vázquez, un placer. Sí, ella es una estudiante de periodismo. De la Universidad de Panamá. Y de la Universidad de Panamá. Muy bien, felicidades. Sí. La facultad de periodismo, sí, de comunicación social, fíjense, lleva el nombre de, allí está el Salón Gil Blas Tejera, precisamente, que fue académico, porque Gil Blas Tejera y todos estos periodistas de aquella época y los actuales también. Hay muchos periodistas, yo mencioné a los literatos porque estaba hablando de la literatura, pero hay periodistas panameños que tienen como campo final, vamos a decir así, la Academia Panameña de la Lengua. Bueno, doña Margarita, con esto nos despedimos en el día de hoy y más adelante podemos comunicarnos con usted para que nos informe sobre cómo va avanzando la Academia de la Lengua Española. Con mucho gusto. Así es, que tengan una buena tarde, un excelente día y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.